Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Gabby, and in today's video you're gonna know your Spanish level. I'm going to ask you 12 questions, which one worth 1 point. Depending of the score you get, I will tell you what level of Spanish you have. From this moment, I'm going to speak in Spanish, so if you need it, you can turn on the subtitles. Ahora sí, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cómo se dice I am 25 years old en español? Opción A, soy 25 años. Opción B, estoy 25 años. Opción C, tengo 25 años. La respuesta correcta es la opción C. Tengo 25 años. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué significa realizar? Opción A, to realize. Opción B, to relax. Opción C, to do. La respuesta correcta es la opción C, to do. Tercera pregunta. Rellena el siguiente espacio en blanco. La comida fría. Opción A, es. Opción B, está. La respuesta correcta es la opción B, está. Vamos ahora con la siguiente pregunta, la cuarta. Rellena el siguiente espacio en blanco. Este regalo es ti. Opción A, por. Opción B, para. La respuesta correcta es la opción B, para. La siguiente pregunta es, rellena el siguiente espacio en blanco. Cuando era niño, al parque todos los días. Opción A, fui. Opción B, iba. La respuesta correcta es la B, iba. Sexta pregunta. ¿Qué significa me cae bien? Opción A, he falls well. Opción B, I like him. Opción C, he fell. La respuesta correcta es I like him. La B. Séptima pregunta. Rellena el siguiente espacio en blanco. Espero que mañana. Opción A, vienes. Opción B, vengas. La respuesta correcta es la B, vengas. Número 8. ¿Qué significa estar como una cabra? Opción A, ser muy inteligente. Opción B, estar loco. Opción C, estar enfermo. La respuesta correcta es la B, estar loco. Número 9. ¿Cuál es la diferencia entre es aburrido y está aburrido? Opción A, no hay diferencia. Opción B, uno describe personalidad y el otro estado temporal. Opción C, uno es pasado y el otro presente. La respuesta correcta es la B. Uno describe personalidad y el otro estado temporal.
Pregunta número 10. ¿Cómo dirías de forma natural en español I've been living here for 3 years? Opción A, estoy viviendo aquí por 3 años. Opción B, llevo viviendo aquí 3 años. Opción C, he estado viviendo aquí desde 3 años. La respuesta correcta es la letra B. Llevo viviendo aquí 3 años. Pregunta número 11. ¿Qué significa estar sin Blanca? Opción A, no tener dinero. Opción B, no tener amigos. Opción C, no tener suerte. La respuesta correcta es la A, no tener dinero. Pregunta número 12. ¿Cuál oración es correcta? Opción A, me gustan mucho los tacos. Opción B, me gustan mucho los tacos. Opción C, yo gusto mucho los tacos. La respuesta correcta es la letra B. Me gustan mucho los tacos. Y ya hemos acabado con todas las preguntas. Te voy a comentar a continuación cuál es el sistema de puntuación. Si obtuviste de 1 a 4 puntos, eres principiante. Si obtuviste de 5 a 7, eres intermedio. Si obtuviste de 8 a 9, eres avanzado. Y si obtuviste 10 o más puntos, eres casi nativo. Por favor, coméntame en los comentarios qué calificación obtuviste. Dale like, compártelo con los demás compañeros que también estén aprendiendo español y por favor suscríbete para seguir viendo más videos como este. Hasta la próxima.